Bueno, bienvenidos chicos de... aquí hay un error, igual lo vamos a arreglar. Tercera producción. Ya, bienvenidos chicos de tercera producción a el nuevo proyecto número 2. Estamos en la semana 1, el proyecto se llama Alimentación Saludable. Ya estamos en la unidad educativa Manuel de J. Calle. El tema de ahora o de esta semana es control de plagas y enfermedades agrícolas. Le saluda a su profesor, el ingeniero Jorge Muruzumbay. Ya, vamos a ver. Bueno, dentro de este tema de control de plagas hay un sinnúmero de métodos. Estamos en métodos, por aquí hay algunos métodos, ya, vamos a ver cada uno de ellos. Y la literatura nos dice que el desarrollo de las técnicas de cultivo, el aumento de la superficie cultivada y el incremento de la producción y su rentabilidad han ido provocando un aumento de las poblaciones que atacan las plantas. Sí se han dado cuenta que el hombre, el ser humano, en su afán de producir y tener rentabilidad, protege los cultivos. Por decir, si tienen sembrado maíz, ellos aplican insecticidas, y esos insecticidas hacen que los insectos no puedan alimentarse de las plantas que el ser humano cultiva y por ende tiene alrededor de los cultivos insectos que están ávidos de consumir lo que ellos tienen sembrado, ¿no es cierto? Si tienen, se imaginan, maíz, si tienen arroz, si tienen frijol, ¿ya? ¿Sí? Y si algún insecto logra alimentarse de esos productos, lastimosamente sufre las consecuencias, ¿no es cierto? Sí, de la acción de esos productos, sí, productos que controlan a la plaga. Ya vamos a hablar un poquito más adelante cuando entremos aquí a los métodos. Sí, la defensa de los cultivos debe estar perfectamente dirigida para que evitar los daños, se empleen aquellos métodos que provoquen menores riesgos de toxicidad e impacto ambiental negativo, toxicidad e impacto en el ambiente, pero como no solo el ambiente es el que sufre con esto, con la aplicación de los plaguicidas, sino también el ser humano, ¿sí? Cuando un insecto come una parte de ese vegetal, el insecto se le detiene el sistema nervioso central, se le paraliza, le da como un derrame, ¿ya? Y no se puede mover. Ya ese nivel de toxicidad que tiene el herbicida, perdón, el insecticida que protege o que controla las plagas, también le da al ser humano cuando, por decir, esos plaguicidas son fumigados directamente a plantas que el ser humano no quita para comerse. Por decir, el maíz es uno de los que no sufre esa toxicidad. ¿Por qué? Porque el maíz cuando usted se lo va a comer o va a preparar, qué sé yo, derivados del maíz, una tortillita de maíz, unas humas, ¿ya? Le saca la envoltura del maíz y la envoltura es la que está con los insecticidas tóxicos, ¿ya? Pero hay otros alimentos que no se lo puede pelar, por decir la verdura, ¿sí? La verdura en verde, el tomate, el pimiento, ¿ya? Son alimentos que el ser humano no puede quitarle su envoltura, ¿no es cierto? Sí, simplemente, ¿qué hace?
lo lavan, medio lo lavan o lo lavan bien, pero recuerden que estos productos insecticidas en su nivel de toxicidad duran, si se cae la tierra, dura 20, 30, 40, hasta 50 años su acción, sí, letal. Y se imagina si nosotros comemos esos productos y que nadie, ¿quién controla al agricultor para determinar o ver que esté usando esos productos de manera adecuada y no lo aplique 1 o 2 semanas antes de la cosecha? ¿Sí? ¿Quién controla? Nadie. Y es por eso que cuando nos alimentamos de esas hortalizas frescas, llega un momento en el que sufrimos el mismo nivel de toxicidad que los insectos debido a estos productos, ¿no es cierto? Sí. Llega un momento en que el sistema nervioso central del ser humano se paraliza. Exactamente lo que le pasa a los insectos cuando se come uno de estos cultivos protegidos. Pero ¿por qué no nos paralizamos de inmediato nosotros? Porque para que el accionar de la toxicidad de estos elementos accione en el ser humano debe haber una acumulación, ¿sí? Se llama la dosis letal, ¿ya? Como el insecto es proporcionalmente muy pequeño en comparación al tamaño del ser humano, se imagina un insecto, por decir un grillo, es del tamaño de uno de nuestros dedos, ¿ya? Es pequeñito. Si él se come, por decir, 2, 3, 4 mazorcas o verduras, es como que si nosotros nos comiéramos en el día, qué sé yo, un quintal de choclos, ¿no es cierto? Sí, ¿ya? Y si nosotros hacemos eso, nos paralizamos de inmediato, pero afortunadamente nosotros comemos poquito de esos alimentos y afortunadamente o desafortunadamente de forma diaria, llega un momento en que nos pasa lo mismo que a los insectos. Bueno. Los métodos de control existentes para controlar los patógenos que atacan a las plantas se pueden clasificar en grandes grupos según su forma de actuar y sea directa o indirecta. Vamos a ver. Métodos de control de plagas directos. Dentro de estos métodos de control directos incluyen aquellas medidas encaminadas a prevenir y evitar daños ocasionados por el patógeno. El patógeno son los insectos. Tenemos uno de los métodos de control, los métodos legislativos. ¿Qué es el método legislativo? Para no aburrirlos, el método legislativo es lo que les acabo de decir, ¿no es cierto? Si usted va a utilizar, por decir, un insecticida, el método legislativo es una norma que establece que usted debe usar la cantidad en el tiempo y en el cultivo adecuado, ¿ya? Es como una etiqueta en la cual le dice, mire, es como cuando usted compra, por decir, una prenda de vestir, ¿ya? Dice, me voy a la playa el fin de semana, tengo que comprar ¿qué cosa? Un atuendo que sea para la playa, ¿sí o no? Lo mismo acá. Si usted va a controlar, por decir, un insecto que está atacando o que vaya a atacar al maíz, el método legislativo le da la potestad de buscar dentro de esos insecticidas un insecticida que actúe contra el insecto que le está ocasionando en maíz. Sí, si tiene sembrado por sí sandía, tiene que buscar un insecticida que le ayude a controlar los insectos en sandía, ¿ya? El método legislativo es la parte teórica del producto. ¿Se me entendieron? Ya no puede comprar un insecticida para todos los productos. Actualmente, como decía el día de ayer, desafortunadamente aquí a nivel local hay muchos agricultores que utilizan un solo insecticida que se llama el famoso DDT, que ya está en desuso y está prohibido a nivel mundial, pero aquí en el Ecuador todavía lo siguen usando, ¿sí? Bien, y eso nos causa últimamente los daños que estamos sufriendo. Gente que sufre de parálisis cerebral, se le paraliza el corazón, ¿ya? Y eso es lo que hace estos productos a los insectos.
y nos está ocasionando el mismo daño. Métodos de control de plagas. El pasaporte fitosanitario. ¿Qué es este pasaporte fitosanitario? Bueno, esto es básicamente para aquellos que distribuyen esos plaguicidas, ¿sí? Tú no puedes ir, por decir, con 2, 3, 4, 5 quintales de esos productos a cualquier lugar. No, debes tener un pasaporte, ¿ya? Y a dónde lo vas a llevar, si lo vas a vender, si lo vas a utilizar, porque si te cogen así, por decir, tienes autorización de llevar ese producto a la troncal, pero te cogen llevándolo a Machala, ya te lo incautan porque este pasaporte te indica dónde y cuándo y la cantidad que debes llevar, ¿sí? Bien. Seguimos, bueno, sí, hay algunos pasaportes, hay unos, como se dice, de permisos más que todo, ¿no es cierto? Permisos para importadores, exportadores, para los que venden poquito y mucho, sí, los minoristas, los mayoristas, ¿ya? Tenemos, ¿qué vegetales y productos vegetales necesitan pasaporte fitosanitario? Bueno, dentro de estos pasaportes fitosanitarios, ¿qué plantas necesitan esto de aquí? Todas las plantas, todas. Porque si usted va a utilizar un insecticida para banano, debe usted tener una ficha técnica del producto en la que diga o se manifieste o se informe que ese producto que usted está comprando o que va a utilizar es para banano. Todos los productos deben tener esa ficha técnica o también llamado pasaporte, ¿no es cierto? Sí, bien. La ventaja de este pasaporte fitosanitario es una garantía de sanidad de las plantas, es un método preventivo de lucha contra plagas y enfermedades, permite controlar el tránsito clandestino de las plantas, ¿ya? Eso significa que cuando usted tiene ya ha fumigado una plantación, ¿sí? Usted puede llevar a su producto, por decir, quiere venderlo a tía, ¿sí? Y le van a preguntar con qué usted fumigó, porque ahí se hay control, ¿ya? Y le va a decir, mire, esto de aquí yo utilicé, lleva su pasaporte o su etiqueta con la que usted realizó el control. Tenemos aquí otro método, el famoso método genético. ¿Qué es este método genético de control de plagas? La mejora genética de las plantas se ha realizado de forma natural desde que el hombre se dedica a la agricultura. Algunas de las líneas que han originado mayor cantidad de trabajos han sido, ¿cuáles son esas? Incrementar la mayor resistencia o tolerancia a patógenos, conseguir mejor adaptación al clima del suelo, incrementar la producción y mejora de la morfología de las plantas. En cuanto a métodos genéticos, ¿qué significa eso? ¿Se han visto ustedes que hay una nueva variante de hongo que está atacando al banano? Ya está introduciéndose por Colombia y es una plaga muy dañina que una vez que entra a una plantación, esa plantación tiene que tirarla, aislarla, ponerla en cuarentena, así como el COVID, porque según la información es muy letal, ¿ya? Pero afortunadamente hay controles, dentro de la agricultura hay controles genéticos. Hablando de genético, ¿a qué significa eso? Ya, en laboratorio se realizan cruces entre diferentes tipos de variedades de banano para que tengan resistencia a ese hongo, a esa plaga, ¿sí? Por decir, hay en el mercado local, hay variedades de banano que son resistentes a la cigatoca negra, al virus rojo que hay, ¿ya? Y así se lucha, ¿no es cierto? Entonces, eso es una forma de luchar de forma con este método genético, ¿sí? Para no utilizar estos productos tóxicos. Asimismo, como se utiliza para las plantas que sean resistentes, también se utiliza, por decir, se crea insectos que luchen también contra ciertas plagas o ciertas enfermedades, ¿no es cierto? Sí. Bien.
pero en laboratorio. Además, otra cosa, la desventaja de este método es que si usted compra plantitas que son resistentes a ciertas plagas o enfermedades, ¿cuál es la desventaja? De que usted siembra una planta, al cabo de 8, 9 meses, 10 meses cosecha esa plantita y los hijos de esa planta no pueden volver a tener más hijos, solo puede cosechar una sola vez, no así como las otras variedades, ¿sí? Los hijos pueden seguir, pero que con estas variedades no, esa es la desventaja. Tenemos métodos de control, otros más, ¿no es cierto? Los métodos culturales, un control, otro control. Nos habla que las buenas prácticas culturales y la realización de ciertas labores utilizadas a lo largo de los años han contribuido a controlar el impacto de los parásitos en los cultivos. Según el momento en que se realicen estas prácticas, se pueden agrupar en prácticas previas al cultivo y prácticas durante el cultivo. ¿Cuáles son esas prácticas? Para no alargarles el tema, tenemos aquí las labores de preparación del suelo, la utilización de los estiércoles adecuados y la realización de injertos sobre patrones resistentes, ¿no es cierto? Aquí ya se evita utilizar esos productos que son nocivos para quién, para el ambiente y el ser humano, ¿sí? Bien, entonces, esas son una de los métodos de control que existen dentro de este método de control, ¿no es cierto? Sí. Bien, vamos a profundizar más. Los métodos culturales, la eliminación de restos vegetales anteriores al nuevo cultivo. ¿Qué significa eso? ¿Se han visto ustedes que en el campo los agricultores cuando van a sembrar algo nuevo, un cultivo nuevo, qué hacen? Riegan los restos del vegetal o del cultivo que realizaron la cosecha y lo queman, ¿sí? Lo queman porque ahí dentro de esos vegetales antiguos o los anteriores, los insectos a veces ponen huevos, ¿sí? Y esperan que la siguiente generación de ellos resurja, pero haciendo esta labor, ¿no es cierto?, de quemarlo, de enterrarlo, ya eliminan estos restos vegetales, ¿sí? También la desinfección de herramientas y embalajes como bandejas y cajas. También es otro método que no utiliza ningún producto nocivo, ¿no es cierto? Sin desinfectando, ¿cómo lo puede desinfectar una herramienta? Hay muchos que utilizan, por decir, prenden fuego con leña, con carbón, y en el fuego le meten o lo ponen ahí, qué sé yo, el machete o algún otro instrumento y lo desinfectan con el calor del fuego, ¿no es cierto? Sí. En el caso del cultivo sin suelo o en semilleros, la utilización de sustratos con garantía sanitaria. ¿Qué significa eso? Sustratos, o sea, son abonos orgánicos, pero ya vienen desinfectados, ¿sí? Y la adecuada estructura de los invernaderos que permita un óptimo control climático, instalaciones de riegos apropiadas a las necesidades de la explotación y que faciliten el manejo y mantenimiento. ¿Sí? Esto significa que hay que tener mucho cuidado con este tipo de riego, ¿no es cierto? Sí, porque si tiene mucho riego se generan el rebrote de hongos, ¿sí? No solo hongos, ahí vienen bacterias, cuando hay mucha humedad, ¿sí? En el caso de tener vas a mantenerla cubierta para impedir la transmisión de patógenos a través del agua de riego. También tenemos durante el cultivo. ¿Qué hay que hacer durante el cultivo? O sea, cuando ya tienen sembrado, la realización correcta de los, ya dije, ¿no es cierto?, los riegos, la aportación equilibrada de los abonos, eliminación de las malas hierbas, la eliminación y picado de restos vegetales, la eliminación de los órganos y plantas afectadas y el mantenimiento del cultivo sano hasta el final del cultivo. Otro método cultural tenemos, y ya lo vimos anteriormente, ¿no es cierto? Aquí tenemos una herramienta para podar y nos recomiendan qué cosa.
realizar la desinfección frecuente de las herramientas que se utilicen a lo largo del cultivo, como cuáles, las tijeras, las navajas, también los y las materiales que se utilizan para la fertilización, la fumigación, ¿sí? Utilizas una bomba de fumigar, después de realizar la fumigación, hay que limpiarla, ¿sí? Manejo adecuado de los invernaderos, de modo que no se produzcan las condiciones óptimas para el desarrollo de determinados patógenos. Bien, o sea, la ventilación adecuada, ¿no es cierto? Sí, bien. Seguimos otro método directo. ¿Cuáles son esos métodos directos? Engloban todas las medidas que suponen una actuación directa sobre los patógenos. Dichos métodos se clasifican en tres grandes grupos. Tenemos el método físico, químicos y biológicos. Dentro de los físicos tenemos control físico, se clasifican en dos: medidas mecánicas y las medidas físicas. Dentro de la física, ¿cuál está? Utilizamos el vapor de agua, la solarización, la biofumigación dentro de lo físico. ¿Y el vapor del agua para qué será? Ya también sirve para desinfectar, ¿no es cierto? Sí. La solarización, también dejarle, por decir, si utilizas unas herramientas, no dejarla ahí bajo techo, sino dejarla que coja un poquito de qué, de sol, para que se seque, y ahí sí, una vez que está seca, no guardarla de forma húmeda, porque si la guardas de forma húmeda, ahí vienen qué cosa. Por aquí les había dicho, ¿no es cierto?, que vienen los patógenos y provocas un cultivo dentro de tu herramienta. La tenemos dentro de la parte mecánica. ¿Cuáles tenemos? Las barreras y las trampas. ¿Cuál está dentro de esas barreras? Tenemos las mallas, el alcochado. Y dentro de estas mallas, ¿cuáles son? Bueno, hay dos tipos de mallas, las naturales y las artificiales. Las naturales, han visto ustedes, que se utilizan a veces, barreras naturales. Como habíamos dicho, ¿no es cierto? En ciertas ocasiones se utilizan o se siembran una o dos hileras de maíz a lo largo del cultivo, o ustedes han visto en las haciendas bananeras, en algunas, no en todas, siembran árboles de madera, ¿no es cierto? Sí, esas son las famosas barreras. Y las trampas. También tenemos, bueno, verdad que esto es contra los insectos, tenemos las trampas lumínicas. ¿Qué significa eso? En la noche especialmente utilizar focos, pero no esos focos de luz blanca, sino los focos que botan luz amarilla. Esos son los que atraen más a los insectos. ¿Cómo utilizarlos? Eso no es el tema de ahora, pero más o menos le doy una idea, ¿no es cierto? Sí, no le vas a poner dentro del cultivo, sino dentro de la casa donde están los guardianes, las oficinas, ¿no es cierto? Poner los foquitos esos amarillos y debajo del foco, a una altura más o menos de 2 o 3 metros, poner un recipiente de plástico con agua, ¿ya? Con agua, y si puedes, de una vez, para que el insecto muera, poner con algún líquido para que muera, y el insecto, con su afán de estar cerca de la luz, o la luz lo atrae, la luz amarilla, cae en ese recipiente y va eliminándolo, ¿no es cierto? Sí, es un método, pero muy poco utilizado, ¿ya? Seguimos. Tenemos aquí las medidas mecánicas. Son todas aquellas medidas que evitan o dificultan el contacto directo entre los agentes causantes de las plagas o enfermedades y la planta. En ellas se distinguen las barreras y las trampas. Barreras son elementos físicos de diferentes materiales que protegen los cultivos de agentes patógenos. Algunos ejemplos tenemos aquí, miren, las mallas se colocan en todas las bandas de los invernaderos y en las ventanas de los techos o del techo, ¿sí? Dificultando así la entrada de los insectos. Aquí hay algunas barreras o vallas, ¿no es cierto? Sí, también pero esto es a nivel de viveros.
Otro método directo, tenemos aquí el acolchado del suelo, consiste en cubrir el terreno con una lámina de plástico negro transparente u otro tipo que evite el contacto directo de la planta con los frutos y la humedad, ¿no es cierto?, del suelo. De esta forma se consigue controlar la aparición de enfermedades. Esto sí se puede dar, pero debe haber un recurso, el recurso económico. Si se imaginan para tirar o cubrir toda esta área con plástico, ya lo que vas a ahorrar evitando comprar los plaguicidas, vas a gastarlo aquí en la compra de los plásticos, ¿no es cierto? Sí. Bien. Otro método, tenemos las trampas, como yo dije, ¿no es cierto? Las trampas son mecanismos que sirven para atraer y capturar insectos, pueden ser de diferentes tipos. Las cromotrópicas son láminas generalmente de plástico de diferentes colores cubiertas por ambas caras de una capa de pegamento. ¿Se han visto ustedes? Ya no veo. Cuando sabían pasar por la casa, hay gente que llevaba los atrapamoscas. ¿Se acuerdan? Tenían ahí una lámina de un papelito, ¿no es cierto? Como con pegamento. Lo ponían en la mesa, en cualquier lugar donde había muchos insectos, especialmente la mosquita o la mosca, y ellas se pegaban. Esa es la parte práctica, ¿no es cierto? Sí, de esta técnica, ¿sí? La capa de pegamento. Los insectos se ven atraídos por el color, quedando pegados en la trampa, ¿ya? Esto también se puede realizar, pero este método no es tanto de control, sino más bien de identificación de insectos. Esto se utiliza mucho cuando hay, por decir, un insecto, especialmente de los mosquitos, cuando hay rebrotes de, de dengue, pero cuando hay una nueva variedad de moscos y no sabemos qué variedad de moscos, ¿qué hacen los técnicos? Van con estas trampas, las cromotrópicas, ¿no es cierto? Sí, y por decir, dicen, hay un rebrote acá por Virgen de Fátima. Vienen los técnicos con estas trampas, ¿no es cierto? ¿Sí? O también las famosas amarillas formadas por láminas de plástico de color amarillo, ¿sí? Que utilizan más ellos ¿para qué? Para atrapar los insectos, y una vez que ya son atrapados los llevan al laboratorio y ahí van a ver. No solo caen mosquitos, sino también caen moscas, escarabajos, todo tipo de insectos, pero lo que más les interesa a ellos, ¿cuál es? Los mosquitos, ¿no es cierto? De pronto, si también hay un rebrote de otra plaga, ¿sí? El objeto de estudio es esa plaga, pero es uno de estos métodos que utilizan, ¿sí? Bueno, eso es para determinar cierto tipo de insectos. Tenemos aquí trampas de feromonas. Estas trampas llevan en su interior un soporte plástico impregnado de feromonas que atraen a los patógenos, especialmente a los adultos. El fondo de la trampa está engomado de manera que los individuos que entran en ella se quedan pegados. Aquí, miren, en esta parte superior aquí está un huequito, ¿sí? Y aquí abajo está como un engomado, ¿ves? Tiene la misma metodología. Y si ustedes se dan cuenta, la tapa de esta recipiente es amarilla. ¿Por qué amarilla? Porque a los insectos les gusta, les atrae el color amarillo, ¿no es cierto? Sí. Bien, y cuando vienen a ver qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Sí. Se caen aquí en el recipiente y como hay ese engomado se quedan ahí. Pero el objeto de este método es la identificación de plagas. Y no exactamente para controlar, sino para identificar. Después de esto sí viene el control, ¿ya? Para determinar qué tipo de insectos tienes en tu cultivo o está en la zona. Acá también hay otro instrumento, sí, utilizado también si lo pueden hacer o si se lo puede fabricar, mejor. Déjame ver, vamos. Aquí estamos seguimos con las feromonas. Hay
Un tipo de feromonas llamadas sexuales atrae a individuos del sexo contrario para provocar el apareamiento. Tenemos también aquí la alarma, estimulan la huida y otros comportamientos defensivos. Bueno, el de aquí atrae, ¿sí? Atrae a los insectos, pero la cuestión no es que los insectos vayan al cultivo, sino es que ellos salgan en huida, ¿sí? Pero esta hormona sexual es más para identificación de los insectos, como ya dije anteriormente, ¿no es cierto? Sí. Bien, y las alarmas, bueno, es muy poco utilizada porque causa mucho ruido, ¿no es cierto? Gente, se imagina, gente tocando o activando una alarma. Claro que el insecto sale, pero no, yo no he visto ni escuchado este tipo de actividad que realicen en algún cultivo, ¿no es cierto? Sonar alarmas. Lo que sí se veía antes era que ponían un espantapájaro, ¿sí? Bien, tenemos otra aquí, la agregación. Originan concentraciones que favorecen la eliminación y la dispersión favorecen la disgregación de grupos de individuos. ¿Todo esto para qué? Para ahuyentar a los insectos, ¿sí? Y vamos acá. Bueno, con esto terminamos. Van a realizar un pequeño organizador gráfico del tema que se ha visto, por decir acá, miren, ya háganle un capture del tema, de este tema, del tema de acá. Me avisan, a ver, háganle un capture ahí. Ya. Y otro capture ahí, ya. Bien, ese organizador gráfico lo hacen y lo envían, ¿ya? Bueno, déjame ver, creo que tengo clase a las 10 con ustedes luego. Y que, bueno, se ha incorporado aquí Armijo. ¿Qué más, Armijo? ¿Todo bien? Se durmió Armijo. ¿Alguna pregunta, chicos? María, tenemos a Byron y a Josué. Josué, ¿ya me enviaste la tarea, no? Sí, están ahí. Byron, Belis y María Fernanda. Se durmieron. María, Dígame. ya no se ha estado ahí pila. No, bueno, y ya les voy a enviar esta semana ya la nota porque hay que calificar y subir la nota de ustedes, de las tareas. Bueno, si no hay preguntas, nos estamos viendo. Creo que con ustedes tengo la otra a las 10 de la mañana. Ya. Nos estamos viendo, se me cuidan, pasen bien, revisen la clase, ya voy a subir al grupo. Cuídense, nos vemos, chao.